Que el Señor los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Yo soy el pastor Warren Hoyt y he sido maestro de la Biblia por muchos años. Y pues estoy ahora enseñando una serie de enseñanzas sobre la educación, porque hace como 1 año y medio o 2 años atrás el Señor empezó a inspirarme con todo esto y me llevó a través de un proceso de aprendizaje acerca de la importancia de la educación. Y esto es como la sexta enseñanza sobre este tema. Hemos hablado de cómo la educación cristiana moldeó la civilización occidental y luego los Estados Unidos y fue la base de nuestra prosperidad y de la libertad que disfrutamos, etc. Y hemos hablado de la necesidad de volver a luchar por la educación cristiana porque es clave, es algo tan importante para nuestra sociedad de hoy y para nuestros hijos. Y en uno de las enseñanzas hablé de cómo la educación ha bendecido mi propia vida, porque Dios me ha permitido estudiar en un instituto bíblico y luego en un seminario para conseguir mi maestría, etc. Y en otras escuelas también y seminarios. Entonces me ha bendecido mucho la educación y quiero enfatizar la importancia de esto para el pueblo de Dios. Y en la enseñanza, la última enseñanza, el último video que hice, hablé del uso adecuado de la mente cristiana, el uso adecuado de la mente cristiana. Y dije al terminar que es muy importante tener un entendimiento correcto de la educación, la actividad intelectual y el uso de nuestras mentes. Y terminé diciendo que hay varios versículos en la Biblia, varios pasajes en la Biblia, que algunas personas malinterpretan y para pensar que están en contra de la educación. Así que en las próximas enseñanzas voy a tratar con algunos de estos versículos. Ahora quisiera solo tocar un versículo y luego, como digo, espero poder hablar de más pasajes bíblicos en el futuro. Pero el texto que quiero enseñar hoy es perdón, viene de Proverbios 3, de 5 al 8. Y dice en la versión Reina Valera de 2015, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. He escuchado a algunas personas no creyentes decir que el cristianismo es irracional, es ilógico, que la fe es creer en algo sin evidencia y que el cristianismo requiere que vayamos en contra de todo sentido común y que apaguemos nuestros cerebros para ser seguidores de Cristo. Y afirman que versículos o pasajes como este que acabo de leer enseñan esta idea peligrosa de ir en contra de la mente, en contra de la actividad intelectual. Y ya he mencionado y hemos visto en previos videos de esta serie como desde el siglo XVIII los llamados filosóficos, especialmente de la Ilustración en Francia, en el siglo XVIII, declararon que la religión o la iglesia o el cristianismo era lo que había impedido el desarrollo de la humanidad. O sea, la religión bloqueaba, obstaculizaba el progreso de la humanidad. Pero como ya he explicado en esta serie,
Y como ya hemos visto, esto es todo lo contrario, es todo el opuesto de la verdad. Porque de hecho el cristianismo fue el ambiente en que la ciencia surgió y desarrolló. En vez de obstaculizar la ciencia, el cristianismo hizo florecer la ciencia, la educación y la actividad intelectual. Ahora, estos son los no creyentes que dicen que el cristianismo es irracional. Pero incluso hay cristianos que también están confundidos al leer este pasaje en Proverbios, porque dicen, miren, se supone que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, entonces no debemos ser educados, porque si lo fuéramos, nos volveríamos orgullosos y nos apoyaríamos en nuestro propio entendimiento, ¿no? De modo que la educación no importa, solo necesitamos confiar en el Señor. Hermanos, esta idea también es una idea, una interpretación errónea. No es la interpretación correcta de este pasaje. Decir que solo tenemos que confiar en el Señor. Solo se necesita la fe y nada más. No tienes que aprender nada. No, esto es incorrecto. El Señor no nos está diciendo que seamos irracionales o que no usemos la mente o el sentido común. No, no nos está diciendo que no aprendamos o estudiemos o nos eduquemos porque entonces nos apoyaríamos en nuestro propio entendimiento y no confiaríamos en Dios. No. Más bien, el versículo o el pasaje establece el contraste, óiganlo, entre apoyarnos o confiar en Dios y apoyarnos o confiar en nuestro propio entendimiento. Este es el contraste. Apoyarnos en Dios o en nuestro entendimiento. Y más que nada, cuando estos entran en conflicto. No es todo el tiempo sobre todo asunto. No, es cuando estos dos entran en conflicto. Mira, Dios no es irracional, ni el cristianismo ni es irracional. Dios es el ser más racional del universo. Él creó y diseñó todo lo que hay, con toda su complejidad y todo eso. Tanto diseño, tantas maravillas. Con su mente suprema, Él creó todo esto. Y Él es muy racional y nos creó a su imagen y semejanza, con la capacidad de usar la mente en todos los asuntos de la vida. Nos dio nuestra mente para utilizarla, no para apagarla. No apoyarnos en nuestro propio entendimiento no significa ser irracionales o no pensar. Solo significa que cuando nos enfrentamos a opciones en las que nuestro entendimiento humano natural y caído puede llevarnos por el mal camino, tenemos que aprender a confiar en Dios y no en nuestro entendimiento. La Biblia dice, nos enseña muy claramente, que desde la caída en este Edén, nuestros corazones son engañosos y desesperadamente perversos. Jeremías 17:9 dice esto. Entonces estamos en una situación de estar entenebrecidos y por supuesto limitados y distorsionados, caídos. El corazón es engañoso. Y por eso cuando el corazón nuestro desea algo contrario a lo que Dios dice que debemos desear o querer hacer, en tal caso tenemos que confiar en Dios y no seguir a nuestro corazón. La gente dice, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te diga. No, la Biblia no dice tal, porque el corazón es engañoso y está chueco, contaminado, caído.
En lugar de no pensar, el pasaje nos enseña que cuando pensamos qué camino tomar en una situación determinada, es mucho mejor, sería mucho mejor que pensáramos lo correcto. No es no pensar, sino que aprender a pensar correctamente. Que Dios es bueno, que Dios sabe más. Y así que debemos confiar en Él. No es apagar tu mente, no, sino que es aprender a usar tu mente para confiar en Dios. Está claro en el relato del huerto de Edén, por ejemplo, que la mente de Eva, informada y engañada como estaba por el diablo, cuando él entró allí y le susurró y le dijo mentiras, y a propósito, entre comillas, esto fue el primer caso de desinformación que se oye hoy en día, todos los días de la desinformación. Esta fue la primera campaña de desinformación. Satanás transmitió desinformación a Eva. Pero con su mente, su entendimiento limitado, ella pensó que sería mejor comer ese fruto prohibido. ¿Por qué no? Porque parecía bueno, era bueno para comer y según el diablo la haría sabia, ¿no? Entonces, el diablo le dijo que la haría como Dios. Imagínense, tú serás como Dios. Pues si tan solo hubiera pensado bien, ella ya era como Dios, porque Dios la hizo a su imagen y semejanza, pero el diablo la engañó, ¿no? Pero mi punto es que todo esto, lo que el diablo decía y lo que ella veía y lo que sus sentidos le decían, lo natural, ¿no? Lo que ella podía ver y entender, esto era su propio entendimiento, ¿sí? Pero Proverbios dice, no te apoyas en tu propio entendimiento. Ella, había recibido palabras de Dios. Dios le dijo, no comer de este fruto. Dijo que iba a morir si comiera del fruto, ¿sí? Fue expresamente prohibido que lo comiera. Entonces ella debería de haber confiado en Dios de todo corazón y no haberse apoyado en su propio entendimiento defectuoso, ¿sí? Ella no sabía todo lo que Dios sabía. Entonces hay que confiar en Él, no en su entendimiento. Ella estaba limitada. Estamos muy limitados. No sabemos el futuro. No sabemos todas las consecuencias de nuestras acciones. Lo importante era que Dios es bueno. Mira, ya había provisto todo para ella y para Adán. Estaban en un paraíso. Si tan solo hubiera confiado en el Señor. Este es el punto de Proverbios. No te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor. Cuando es un caso de cosas que aparenten contradecirse o algo que está en contra de lo que tú quisieras, no te apoyes en tu propio entendimiento. Hay varias cosas en la Biblia en que Dios dice algo que aparentemente va en contra, o no aparentemente, pues claramente va en contra de nuestro pensamiento natural, o sea, la lógica humana. Hay varias cosas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. ¿Quién va a amar a su enemigo? ¿Cómo puede ser? Parece ilógico. Va en contra de la lógica humana. ¿O qué del verso que dice, quien trate de salvar su vida la perderá, quien pierda su vida entregándosela, entre comillas, al Señor la salvará? Esto parece irracional, en contra del sentido común, natural, ¿verdad?, de la carne. Estas palabras van en contra de nuestro entendimiento caído como está.
Pero este proverbio dice que cuando te encuentras en una situación en la que Dios dice una cosa muy clara, pero tu instinto natural dice otra, oí un predicador decir una vez, esa es la cruz. Cuando tu voluntad va en contra de la voluntad de Dios, la voluntad claramente expresada en la palabra de Dios, entonces esta es tu cruz. Cristo dijo, lleva tu cruz. ¿Sí? Entonces, no te apoyes en tu propio entendimiento. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor, dijo el Señor Jesús. Su carne no quiso morir, pero era la voluntad de Dios. Entonces Él dijo, hágase tu voluntad, Señor. Entonces, hay cosas que en la carne y todo van en contra, pero cuando nos encontramos en una situación tal en que Dios dice una cosa y la carne quiere otra, entonces la idea es confiar en Dios. Porque lo que Dios dice que hagamos puede parecernos una tontería a nuestra mente carnal, pero en su última instancia es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Es la cosa que tenemos que entender. Es para nuestro bien. Cuando piense en un momento en el tiempo de su salvación, cuando usted aceptó al Señor, cuando alguien compartió el Evangelio con usted, un predicador en una iglesia o en la televisión o un amigo que le compartió el Evangelio y usted empezó a sentir atraído a entregar su vida al Señor, ¿no? Fue convencido de que era verdad y que usted necesitaba algo diferente en su vida, etc. Y estaba sintiendo esta atracción. Dios estaba jalando, ¿no?, por su espíritu a entregarle su vida. Lo más probable es que en su entendimiento natural, una voz decía algo como, no, no debes hacer eso. Huye, vete de aquí. Si te entregas al Señor, si me entrego al Señor, voy a perder mi vida. La vida ya no tendrá ya no tendrá chispa, ya no puedo disfrutar de mi vida, ya no puedo tomar, emborracharme o tener sexo con mi novio o hacer lo que yo quisiera. No me divertiré, me aburriré, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la voz de la carne, es algo natural. No, ¿quién quiere que alguien reine sobre él o ella? Yo no quiero que nadie reine sobre mí. No me voy a entregar al Señor. Yo quiero ser el rey de mi vida. Es la naturaleza humana, ¿sí? Pero los de nosotros que ya tenemos años con el Señor, que hemos caminado con el Señor, que hemos tomado este paso y experimentado la bondad de Dios, la bendición de Dios, nosotros sabemos que lo que la carne decía no era cierto en absoluto. No, en ninguna manera. En realidad, sabemos que es más feliz y más sano y mejor en toda manera, en todos los sentidos, vivir en relación con Dios, ¿no? Todo lo contrario de lo que la carne dice es la verdad. Perdemos cuando vivimos a la manera mundana. Perdemos, sí perdemos, pero no cuando seguimos a Cristo. No, no vas a perder nada si le des a Él tu vida. Pablo dijo en Filipenses 3:8 que todas las cosas que él valoraba antes, ya los dejó todos y dijo que eran basura, nada más que basura en comparación con lo que obtuvo al dar su vida al Señor y caminar con el Señor. Todo era basura. Todo lo ¿qué vale si uno gana todo el mundo y pierde su alma, su vida? Hay algo 1000 veces mejor, superior, y es vivir con Dios. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. El camino que Satanás ofreció a Eva tal vez le parecía derecho, un buen camino. Bueno, si comes este fruto vas a ser como Dios. Pero su fin era la muerte, amarga. ¿Sí?
Siempre es mejor confiar en el Señor, pues, y no en nuestro pensamiento equivocado. Ese es el punto. Ahora, por supuesto, tengo que señalar que esto no siempre trae los resultados que uno le gustaría tener o experimentar. Por ejemplo, los tres jóvenes hebreos que se negaron a inclinarse ante el ídolo y adorar al ídolo del rey Nabucodonosor en Daniel, en el libro de Daniel. Imagínense, cientos o miles de personas. Y el rey dijo, si alguien no se inclina y no adora a mi Dios, lo voy a echar en un horno de fuego. Ahora, llegó el mandamiento, inclínense, doblen la rodilla delante de este ídolo. Y toda esta gente se inclinó, menos estos tres jóvenes. Fíjense, piénsenlo bien. No obedecer a este rey era súper peligroso, cuestión de vida o muerte. Y ellos lo sabían muy bien. Si no obedecemos al rey, nos van a echar en un fuego. Vamos a morir quemados. Qué horrible, ¿no? Sin embargo, ellos también sabían que es más peligroso no obedecer al rey del universo. Porque en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Él no solo es capaz de quitar nuestra vida, sino que es capaz de echarnos en el fuego eterno. ¿Sí? Entonces, ellos, su naturaleza, su humanidad, en su carne, no querían morir quemados. Su deseo humano era de vivir. Y podrían haber pensado, es una cosa pequeña, vamos a inclinarnos y Dios sabe que en nuestro corazón no estamos adorando, pero tenemos que hacerlo porque todos los demás lo hacen. Pero no, en este caso, ellos decidieron obedecer a Dios y no apoyarse en su propio entendimiento de que era mejor salvar la vida que morir en un horno. Ellos se negaron a adorar y fueron arrojados al horno de fuego y hubieran muerto horriblemente. Pero en este caso Dios intervino y los salvó. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, los salvó y el fuego no los tocó. No se quemaron. Pero también sabemos que esto no siempre sucede. Muchas personas, amadores de Dios, han hecho lo correcto y han obedecido a Dios. Y Hebreos 11 dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que, hermanos, en el sentido estrictamente mundano, es decir, el sentido natural humano, lo que hicieron estuvo mal. Estos tres jóvenes, fue una cosa tonta. Pero no se apoyaron en su propio entendimiento, limitándose a pensar en términos humanos, sino que confiaron en que era mejor agradar y honrar a Dios. Y hermanos, nosotros, por supuesto, sabemos que ellos ya recibieron una recompensa celestial. Amén. Ahora, hay otros ejemplos más comunes, más mundanos, menos drásticos. La muchacha que rehúsa tener sexo con su muchacho y lo pierda. Sus amigas le dicen, no, tú tienes que hacerlo, por si no, él te deja. Entonces pierde a su novio y ya no tiene novio y anda sola por su conciencia ante Dios. Pero es mejor. Ella no se apoya en su propio entendimiento. En este caso quiere tener a su novio, pero no, si él exige esto, pues no, mejor me voy con Dios. ¿Sí? O la persona que sabemos que mucha gente en este mundo roba o manipula o miente. ¿Y qué pasa? Salen adelante, no sufren. De hecho, tienen más dinero y avanzan en su carrera
Cuando un cristiano honesto que rehúsa hacer tal cosa, que dice que no, yo sigo a Dios, yo obedezco a Dios, llama a Dios, entonces tal vez en este mundo tales personas cristianas parecen perder algo porque no se apoyan en su propio entendimiento, sino que en el Señor. Pero nosotros tenemos que confiar, hermanos, confiar en el Señor, que Él quiere lo mejor para nosotros siempre, y al fin y al cabo, su camino será 1000 veces mejor. Amén. El Salmo 84 dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de impiedad, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No privará del bien a los que andan en integridad. Al fin y al cabo, hermanos, valdrá la pena no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino obedecer y confiar en el Señor. Así que, viendo todos estos ejemplos, espero que sea obvio no confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. No está en absoluto en contra de la educación. No, de ninguna manera. Después de todo, mi educación bíblica es lo que me permite interpretar el versículo correctamente y tratar de corregir los conceptos erróneos. La educación bíblica, la educación cristiana. No es que Dios quiere que apaguemos nuestras mentes como cristianos. Cuanto más nos eduquemos en la palabra de Dios y en la verdad, mejor estaremos y menos probable será que nos descarriemos. Si nuestra educación está centrada en Cristo, cuanto más aprendamos, más humildes seremos. Al ver wow, cuánto conocimiento hay, cuánto sabe Dios. Y sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, si estás basado en Cristo, no tienes que temer la educación te hace bien. Y también me gustaría señalar, al terminar, que si pensamos en cualquier trabajo práctico, mira, la plomería o el trabajo eléctrico, no te apoyes en tu propio entendimiento, quiere decir que puedes ser un plomero o electricista sin aprender el oficio, sin ir con un electricista y aprender de él, o sin ir a una de estas escuelas donde enseñan tales cosas. Bueno, ¿será que puedes, no te apoyes en tu propio entendimiento, no tienes que aprender cómo cablear una casa o cómo reparar un motor o algo así? No, pues confía en el Señor, nada más. No, por supuesto que no, ¿verdad? Confiar en el Señor para la salvación de nuestra alma y confiar en Él con respecto a la moralidad o cómo vivimos, ¿verdad? En ninguna manera significa que no tenemos que aprender otras cosas. En ninguna manera. Mira, Dios no te revelará sobrenaturalmente cómo cablear una casa o arreglar un auto o hacer un trabajo médico o programación de computadoras sobrenaturalmente. No, es necesario ser educado, estudiarlo, trabajar. El llamado contrabandista de Dios, un hombre, hermano holandés, su nombre era Andrés, él llevaba Biblias detrás de la cortina de hierro en los años 60, etc., cuando era muy peligroso y en contra de la ley. Y una vez su carro se descompuso allá, y la policía venía tras él y estaba en peligro por su vida o de la cárcel, ¿no? Porque la distribuidora falló. Y Dios en este caso le mostró que pusiera un palo de madera en el distribuidor del coche. ¿Y saben qué? El coche arrancó y le llevó a casa cruzando la frontera, a salvo, ¿no? Pero mira, fue una cosa sobrenatural, un milagro que Dios hizo en esta ocasión muy especial, una situación desesperada,
de vida o muerte. Dios es capaz de hacer cualquier cosa, hermanos, sin estudio, sin conocimiento, pero fue una cosa milagrosa, ¿no? Yo no recomendaría que un mecánico en su taller mecánico ponga un palo de madera. No tenemos distribuidores ahora ya en los autos, pero entiendes mi ejemplo, ¿no? Dios no suele hacer cosas así, ¿verdad? Él no suele hacer cosas así. Él podría mostrarse sobrenatural, él podría enseñarnos sobrenaturalmente cómo cablear una casa o cómo hacer plomería o cualquier cosa, pero no es lo normal. Normalmente todo el mundo sabe que Él requiere que aprendamos, ¿sí? Que estudiemos, que seamos educados en nuestra carrera, nuestro oficio, ¿verdad? Así funciona. De igual manera, es parte de la vida, ya sea con Dios o sin Dios, que aprendamos. Empezando como niños. Tenemos que ser educados, enseñados en todo, desde niños. Y Dios delega esta responsabilidad a nosotros, a los padres, ¿sí? Él manda a los padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. La instrucción del Señor. Los padres tenemos que educar a nuestros hijos. Y esto incluye todas las cosas mundanas, como caminar, cepillarse, usar el baño, usar modales en la mesa, el hablar nuestro idioma, el leer y escribir, cocinar, vivir en familia. No pegues a tu hermano, pide perdón, ¿sí? Respetar a la maestra, respetar a tu padre, ¿sí? Así como aprender las matemáticas o la historia o incluso la teología o la interpretación bíblica. ¿Por qué pensaríamos que el Dios que requiere todo esto, todo tipo de educación, desde niños hasta doctorado, Dios ha creado, ha ordenado el mundo así que tenemos que buscar la educación, trabajar para nuestra educación, poner disciplina, poner perseverancia, ¿sí? Dedicar horas y horas y horas. Y a propósito, Él usa todo esto para la formación de nuestro carácter, porque esto desarrolla en nosotros el carácter. Y a propósito también, el mismo Señor Jesús, fíjense, llegó a esta tierra como bebé y tuvo que ser criado por sus padres. Le enseñaban todo, incluso la carpintería en el lugar, en el taller de su papá, ¿no? Él tuvo que aprender la carpintería y fue educado por sus padres y fue a las sinagogas y fue al templo a aprender las cosas de Dios y fue educado, hermanos. Dios ha ordenado el universo así, que entramos en este mundo como niños y tenemos que ser educados. Y Dios usa este proceso para nuestro bien. Entonces, espero que hayan visto a través de todo esto que no apoyarnos en nuestro propio entendimiento no tiene nada que ver o nada en contra de la educación, ¿sí? La educación es súper importante. El discipulado es educación y la educación es el discipulado. Y pensar que no apoyarnos en nuestro propio entendimiento quiere decir que la Biblia está en contra de la educación, es un total malentendido del texto. Bueno, y hay muchos textos más que vamos a tratar en el futuro, pero hasta entonces que el Señor los bendiga ricamente.